comenzamos la clase. Ahorita no tengo nadie en sala de espera, entonces, de una vez. Bueno, estuvimos trabajando con cálculo de tamaño de muestra para identificar presencia o ausencia. Hicimos ejercicios de esto y luego trabajamos cálculo de canal e índice endémico. Este método se llama por el método de mediana y cuartiles. Hay otro método que se llama de promedio y desviación estándar. Se calcula el promedio y la desviación estándar. Y con desviaciones estándar, dos desviaciones estándar abajo y dos desviaciones estándar arriba, se utilizan o se elabora el canal endémico. El límite inferior es dos desviaciones estándar abajo de la media, o sea, menos dos desviaciones estándar. La media es el índice endémico en lugar de cualquier 3, el límite superior. La estrategia es eh, la media más dos desviaciones estándar, pero no lo vamos a ver, solo se los menciono que existe y listo. Bueno, voy a compartir pantalla. Perdón, es que sigo dando acceso. De repente, nomás dije que ya no habían llegado y están empezando a llegar. Entonces, a ver,
No sé qué pasó, que se me perdió otra vez la presentación. Ah, perdón, no sé por qué rayos había abierto una que no era, pero bueno, ya, esta es la correcta. Ok, bueno, hablemos de vigilancia epidemiológica. Vamos a hablar de qué es, cuántos tipos hay, cómo se clasifica, cómo se conoce. Y bueno, de hecho, el muestreo es parte de las actividades de vigilancia epidemiológica. El cálculo del canal y el índice endémico es parte de los resultados que se generan a partir de la vigilancia epidemiológica. Entonces, bueno, esto es el índice de lo que vamos a ver: conceptos, enfermedades de objeto de vigilancia, concepto de muestra, método de muestreo, cálculo de tamaño de muestra y recolección, confirmación y envío de muestras como un todo. Es decir, ya vimos los aspectos detallados, pero ahora vamos a ver en qué consiste. Entonces, bueno, como parte de la introducción, cuando tenemos producción animal en un volumen importante, se incrementa algo que conocemos como pues, desarrollo tecnológico, y intervienen también una mayor cantidad de factores ambientales porque se produce en diferentes regiones o zonas del país en donde pues, este ambiente difiere, también el tipo de alimentación. Generalmente los animales están sometidos a cierto nivel de estrés,
Y también hay un incremento en el movimiento comercial de animales y productos, lo que favorece la diseminación de las enfermedades. Entonces, por eso, bueno, aquí vemos que las enfermedades también suelen incrementarse cuando tenemos una producción animal intensiva. ¿Sí? Hay un manejo sanitario complejo en la medida que los grupos de animales son más grandes y por lo tanto se requiere de la aplicación de mayores medidas de prevención y control. Pero aplicación de medidas de prevención y control, ¿de qué? ¿En dónde? ¿Y cómo? Eso es básicamente lo que nos ayuda a definir la vigilancia epidemiológica. Es decir, no vamos a vigilar todo, vamos a establecer vigilancia en ciertos indicadores que nos ayuden a saber si realmente nos estamos enfrentando a un problema sanitario o lo que ocurre en una unidad productiva es normal, que es un poco lo que vimos con el canal endémico, aunque ahí ya estamos hablando de casos de enfermedad como tal, y simplemente los contamos, los ordenamos y establecimos cierto nivel de endemicidad, es decir, de normalidad de ocurrencia de casos en una zona, en una unidad, en una alcaldía, municipio, etcétera. Bueno, ¿cuáles son algunos de los motivos por los cuales nosotros vamos a llevar a cabo actividades de vigilancia epidemiológica? Pues el primero básico es que cuando hay presencia de enfermedad, pues esto reduce la rentabilidad en las unidades de producción. También algunos patógenos limitan la comercialización. Estamos viviendo en este momento un ejemplo muy claro de esto con el gusano barrenador del ganado, la presencia de este gusano, de esta plaga, de las larvas de la mosca de Copiomia omnivorax, pues nos han cerrado la frontera por lo pronto, los Estados Unidos, con quien teníamos un comercio muy importante de 1.300.000 becerros al año que exportábamos. Ellos nos compraban y los engordaban y generaban o producían carne de res a partir de becerros mexicanos engordados en Texas y en algunas otras entidades de aquel país. Entonces, a partir de que ocurre presencia de un patógeno en un lugar, el comercio se limita. Ahora que España tiene un brote de peste porcina africana, a pesar de que el brote sea en jabalíes y no en cerdos, el mercado español está cerrado para el momento. Es decir, España no puede venderle prácticamente a nadie en este momento productos porcinos. Y así hemos tenido nosotros, por ejemplo, enfermedades que son, digamos, notificables, que son de importancia en el comercio internacional, como la fiebre porcina clásica, cerdos, la enfermedad de Yeskin, o en el caso de los bovinos, pues tuvimos fiebre aftosa en su momento, y nosotros limitamos el comercio de eh, países que tienen fiebre aftosa por el riesgo de reintroducción a nuestro país. Les comentaba yo el miércoles de las limitaciones que nosotros impusimos a Uruguay para traer carne de su país, porque ellos tienen fiebre aftosa, y la tienen en menor cantidad, está focalizada, etcétera, pero nos tienen que demostrar que realmente la carne que viene procede de la zona donde etcétera. Entonces hay limitaciones al comercio. Vivimos en un contexto globalizado, es decir, si un país sufre un brote de una enfermedad, pues este brote puede fácilmente diseminarse. Lo vimos ya en una enfermedad de humanos hace 5 años, ustedes lo recuerdan con COVID-19, la COVID. Luego dicen el COVID, preferentemente sería la COVID, no se diga raro, porque es la coronavirus disease, o sea, la enfermedad causada por coronavirus, entonces es la. Pero bueno, esa enfermedad paralizó al planeta, ¿sí? Y se identificó gracias a los sistemas de vigilancia epidemiológica de todos los países, en donde con esa información sabíamos en dónde se había presentado ya, a qué grupos estaba afectando, a qué grupo de población principalmente estaba afectando, y cómo se iba moviendo de un país a otro, ¿sí? Y bueno, también nos sirve hacer la vigilancia epidemiológica para establecer los análisis de costo-beneficio o beneficio-costo, como en realidad como se llaman, que nos permiten determinar pues, el valor inclusive de las mercancías, productos de origen animal, etc. Pero ¿qué es la vigilancia epidemiológica?
La vigilancia epidemiológica es una serie de investigaciones que se llevan a cabo de forma continua y sistemática. Estas son características que tiene la vigilancia epidemiológica en una determinada población. Bueno, aquí dice animales acuáticos porque esta plática estaba orientada a animales acuáticos, pero pueden ser animales terrestres, pueden ser personas, puede ser una población, para detectar efectos profilácticos, o sea, de prevención, la presencia de enfermedades y que pueden consistir en someter a pruebas a una población. ¿Sí? Pruebas o la observación clínica o vamos a ver que bueno, la naturaleza de la vigilancia varía, la productividad, se puede hacer vigilancia directa o indirecta, si baja la producción, algo está ocurriendo, o a través, por ejemplo, del consumo de medicamentos de determinado tipo o de vacunas, si los productores están consumiendo determinado tratamiento que se utiliza contra una enfermedad, podemos suponer que los casos están elevando. Porque no siempre hay notificación, es decir, no siempre el individuo enfermo informa a las autoridades que está enfermo. Y esto lo vemos por lo pronto de manera individual. Cuando alguien tiene un trastorno digestivo, habitualmente de entrada no vamos al médico. Casi siempre tomamos algo, un té, un Melox, este, esta cosa rosa, ¿cómo se llama? Que se bebe o se mastica, en fin. O un Treda, o hay mucho de automedicación en esto. Y ya cuando vamos es porque realmente pues, no se quitan. Y no siempre vamos a un médico que participe, por ejemplo, en los sistemas de vigilancia. Todos los médicos del IMSS, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud participan en los sistemas de vigilancia epidemiológica de humanos. Pero los médicos privados, pues no necesariamente. Tienen la obligación, pero no necesariamente lo hacen. Vamos a ver que primero entonces, una primera barrera para la vigilancia epidemiológica es que el individuo pues, no reporta, ¿sí? Y esto aplica también en el caso de la vigilancia epidemiológica de animales. Supongo que ustedes han tenido algún animal enfermo. Y yo me pregunto cuántos han notificado a la autoridad que su animal está enfermo. Ni siquiera sabían que tenían que hacerlo, ¿no? Y ustedes están estudiando veterinaria, están en sexto semestre. Ahora imagínense la gente que no tiene ni idea del tema, ¿sí? Y bueno, tenemos la obligación de reportar, tenemos que reportar todo, informar todo, o hay un grupo particular de enfermedades que son las que se vigilan. La respuesta es esta. Efectivamente, no se vigila a todas las enfermedades, sino solamente a cierto grupo de enfermedades que eh, pues son de importancia, se consideran de importancia por parte del gobierno sanitaria, es decir, tiene importancia desde el punto de vista de la salud propia de los animales, salud animal, o tiene importancia desde el punto de vista de salud pública, porque pueden ser zoonosis, por ejemplo, o bien tienen importancia desde el punto de vista comercial, como decíamos, porque limitan el comercio, cierran los mercados, etcétera. ¿Sí? El objetivo de la vigilancia es detectar la presencia de casos y brotes. Y aquí hay un tema muy importante, tenemos que definir a qué le llamamos un caso. Podemos decir, pues es muy fácil, pues un animal enfermo o un individuo enfermo, ¿sí? ¿Cómo saben que un animal o un individuo está enfermo? ¿Cómo saben de qué está enfermo? Se establece un criterio para definir que un animal está enfermo, ¿sí? Entonces, ¿cómo definiríamos, por ejemplo, y esto es parte del ejercicio que ustedes pueden hacer ahora que hagan su trabajo, tendrían que, para vigilancia epidemiológica, tendrían que decir, vamos a definir un caso de esta enfermedad. Alguien, algún voluntario que quiera levantar la mano para que hagamos un ejercicio rápido de este tipo, con alguna de las enfermedades que han estado trabajando o con las que van a trabajar. Solo un voluntario. Doctora, disculpe, ¿podría repetir la pregunta, de favor? Y que si hay algún voluntario, alguien que quiera en este momento hacer un ejercicio muy rápido con la enfermedad que están trabajando o desarrollando.
Por ejemplo, ¿tú qué enfermedad es la que has venido trabajando? Cólico tromboembólico por Strongylosis vulgaris. Ok. Eso quiere decir en caballos, ¿verdad? Era. Sí, Ok. Eso quiere decir que a cualquier cólico le vas a llamar cólico tromboembólico. no. Ok, muy bien. ¿Cómo distingues al cólico tromboembólico por Strongylosis vulgaris de otro cólico causado por pastura caliente, por ejemplo? ¿Podría ser por los signos? Por los signos, pero no se llegan a confundir los signos de ambos cólicos. ¿O qué es lo que caracteriza al cólico tromboembólico? Ojo, no, no son aras de molestar, ¿no? La idea es que ustedes piensen qué caracteriza a la enfermedad que estoy buscando. ¿Cómo sé que sí tengo casos? ¿Sí? Vamos a suponer que tú quieres hacer, Belinda, un estudio sobre cólico tromboembólico y dices, bueno, pues voy a buscar casos, ¿no? Ok, a lo mejor platicas entre colegas que se dediquen a caballos y tú les preguntas, ¿han tenido casos con estos signos? ¿Cuáles son los signos que tú les vas a pedir? ¿O cómo encontrarías casos? No, pues sí estaría difícil de diferenciar, Sí. pero, por ejemplo, que se vea que el caballo no descanse, o sea, que esté todo el tiempo parado, taquicardia, taquipnea. mm, Siempre que tienen cólico, ¿tienen esos signos o no? Pues en lo que he leído, pues es como lo más común que he encontrado, pero la verdad me faltaría investigar más. Ok, muy bien. Esa es la idea, ¿sí? Si van a hacer un ejercicio en vigilancia epidemiológica, ustedes tendrían que definir el caso primero. Y aquí, pensando, por ejemplo, como investigadores, ¿cómo encontrarías casos de cólico tromboembólico? Es muy buen tema, por cierto, porque tú puedes primero pedirle a todos los clínicos que te avisen cuando tengan un cólico. Bueno, no ellos, cuando identifiquen un cólico en un caballo. Y cólico, pues se dice que es el pan de cada día en los caballos, ¿cierto? Es decir, los caballos tienen dos problemas básicos, ¿no? Cólicos y patas. Pero dentro de cólicos hay una gran gama de cólicos. Entonces tú podrías pedir, y fíjense, este es un punto muy importante, detectar casos y brotes. ¿Cómo detectaríamos casos? ¿Cómo le hacemos? Y aquí es donde va, esto se está vinculando ya con el último tema que es sensibilidad y especificidad. Yo puedo ser muy sensible o bueno, muy sensible de abarcar todos los casos, todos los cólicos. Tú mándame todos. ¿Sí? Y luego ya haces una depuración de esos, porque a lo mejor no en todos los casos, seguramente no. Seguramente no todos los casos son causados por estróngilos. ¿Sí? Entonces tú vas a necesitar, para saber que fue un caso por estróngilos, quizás al menos una prueba confirmatoria, un muestreo de heces, la presencia de huevos o de lo que sea que nos identifique que se trata de ese parásito, ¿sí? Pero entonces tendrían los signos digestivos clásicos de cólico, pero también otro tipo de signos que tú ya mencionaste, que no son necesariamente signos digestivos, sino que son de frecuencia cardíaca, quizás de presión arterial, etcétera. Tú vas sumando. Entonces tiene esto, más esto, más esto, más esto. Y un resultado positivo, por ejemplo, un compro, qué sé yo, positivo a estrógenos, entonces lo que tú dices, este es un caso.
Los otros no son casos. ¿Sí? Quizás puede ser un caso sospechoso, un cólico, pero va a ser caso confirmado hasta que tú tengas ya una prueba diagnóstica que te diga que sí se trata de este agente de enfermedad. Mientras a lo mejor no, solamente es un cólico. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos buscando casos, podemos ser muy sensibles y abarcar todos los cólicos, ¿sí? Aunque no sea específico. Es decir, aunque no necesariamente estos cólicos sean causados por estrógenos, ¿sí? Porque todo lo demás ya es más fácil. Lo demás son numeritos y ya lo vimos, ¿no? Pues 5 casos entre 20 animales, pues ¿el qué? El 20%, ¿no? Y ya, o lo que sea, el 15, no sé, lo que sea. Entonces hacen cuentas y dividen, multiplican, restan. Pero lo básico es primero saber qué vamos a contar. Entonces, detectar casos y brotes que parece así como, pues voy a buscar casos y brotes. Primero tengo que saber qué estoy buscando. ¿Sí? Y eso se llama definición operacional de caso. Me voy poniendo por ahí. ¿Cómo sabemos la diferencia entre un caso y un brote? Bueno, un caso es un individuo enfermo y podemos hacer un listado de signos y pruebas diagnósticas que confirmen que sí se trata de esto. ¿Sí? Y un brote, pues un brote es la presencia de dos o más casos de la misma enfermedad que coinciden en tiempo y espacio. ¿Sí? O relación epidemiológica, porque a veces no coinciden en tiempo y espacio. En enfermedades transmitidas por alimentos, si un alimento enlatado está echado a perder y tiene algún agente causal, a lo mejor alguien se lo come hoy y otra persona come el mismo alimento dentro de 3 meses, son enlatados. Entonces ahí no hay relación de espacio y tiempo, pero sí vínculo epidemiológico. ¿Sí? Es el mismo lote. Ah, ok. Bueno, una vez que detectamos casos y brotes, lo demás es contar. ¿Sí? Calcular morbilidad, es decir, cuántos casos hay en un momento dado, y bien también la incidencia, cuántos casos nuevos se están presentando en esa población, y mortalidad, cuántos están muriendo, qué porcentaje se muere, e inclusive también letalidad, que es una modalidad de tasa de mortalidad, es decir, los que se mueren por la causa en particular. Con esto podemos calcular también si tenemos, si conocemos las fechas en que se han presentado los casos, podemos determinar cómo es la distribución, ¿sí? Si es una frecuencia que se levanta y luego baja, o sube y baja, etcétera, ¿no? Y diseminación, que esto necesitamos un mapa, ver si los casos son puntuales, o sea, solo en un lugar, o son dispersos, o si tienen algún sentido, si van en torno a una ruta carretera, por ejemplo, o comercial, etcétera, ¿sí? También estimar el impacto de la enfermedad es otro objetivo. Bueno, ¿qué pasa con esta enfermedad? ¿Cuánto cuesta? ¿Impacta en la salud pública? ¿Impacta en la salud animal? ¿Impacta en el comercio? ¿En qué impacta? Y también la vigilancia nos sirve para evaluar eficacia de programas de control. Si tenemos un programa de control contra cólicos, pues tenemos que vigilar si se están presentando los cólicos igual que se presentaban antes de las acciones de control, o menos o más, porque a veces una medida que queremos usar para disminuir resulta que en realidad incrementa los casos. Bueno, específicamente vamos a querer una detección precoz, o sea, sí queremos identificar los casos, pero no cuando ya murieron. Ah, mira, si era un caso de esto, qué interesante. Está bien, pero es mejor detectarlos cuando apenas están ocurriendo para evitar una epidemia, para evitar introducir y diseminar patógenos, este, detectar cambios también en los patrones de una enfermedad, controlar las endemias, es decir, enfermedades que están presentes normalmente en la población. Las enfermedades endémicas, para ellas se construyen canales endémicos, entonces podemos ver si tiende a subir o bajar, etcétera. Pero también cambios en la virulencia, es decir, causa más daño que antes o no.
y presencia de antibioresistecias, por ejemplo, ¿no? Nos acaban de aprobar un proyecto justamente para evaluar antibioresistència en pescados de la Ciudad de México. Y vamos a ver cómo anda, ¿sí? Tenemos ya noticias de que está elevada, pero podría ser este, que identifiquemos algún patrón mayor, como en animales que proceden de Morelos o de Jalisco o de Puebla, etcétera, ¿no? E identificar grupos de riesgo. ¿Qué es un grupo de riesgo? Pues un grupo que es particularmente susceptible a este problema en particular. Básicamente, tenemos dos enfoques clásicos, que es la vigilancia pasiva. La vigilancia pasiva, eh, bueno, el logo que vemos ahí es de la OIE, ya no se llama OIE, se llama Oficina Internacional de Epizotes desde hace muchos años. La OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal, o WOAH, ¿no? Eh, w, WHOA, perdón. Bueno, eh, una es la vigilancia pasiva. La vigilancia pasiva implica que el gobierno abra una ventanilla o proporcione un correo electrónico o un teléfono o una aplicación, avise, por ejemplo, existe una aplicación que se llama Avise o Avisa, que ustedes pueden descargar la aplicación y notificar la presencia de sospechas de enfermedades. Creo que hay fiebre aftosa. Yo vi una vaca con úlceras en el hocico, pues puede ser aftosa. ¿Ya lo notificaron? Ya. Es pasiva porque el gobierno recibe los avisos, no sale a buscar los casos. Sale después de que le avisan. Oye, ahí están pasando. Es como una oficina del Ministerio Público. ¿Sí? Este, sí hay agentes del Ministerio Público, pero ellos no salen a ver qué onda, qué hay, sino que esperan que haya actas y a partir de un acta, pues actúan. Aquí es igual, se espera una notificación. Hay un formato de notificación que es el formato CIBE, Sistema de Vigilancia Epidemiológica, en donde nosotros tenemos la obligación de notificar la presencia de enfermedad. Hay enfermedades de declaración obligatoria, muchas enfermedades de declaración obligatoria en México. El último listado, el vigente, se publicó a finales del sexenio de Peña Nieto, por ahí del 29 de noviembre de 2018. Durante el siguiente sexenio no se actualizó ni una vez y en el año que ya lleva este gobierno en el poder tampoco se ha actualizado. Entonces, allí se clasifican las enfermedades en tres grupos: las que son de declaración obligatoria inmediata, que son las enfermedades exóticas, las que oficialmente no tenemos en México. Si llega a presentarse, tenemos obligación de notificar de inmediato a la autoridad. Pues que apareció aquí fiebre aftosa, peste porcina clásica, peste porcina africana, ciertos serotipos de influenza aviar, H5N6, que generalmente son no notificables. Eh, hay que avisar, pero es pasiva porque el gobierno abre la ventanilla. Y está la vigilancia activa, en donde el gobierno sale a buscar, que generalmente aplica para las enfermedades del grupo 2, pero también a las del grupo 3. Muy poco el 3, pero bueno. ¿Cuáles son las enfermedades del grupo 2? Las que son también de notificación obligatoria inmediata, pero son endémicas, están presentes, pero son de importancia para el comercio, para la salud animal o para la salud pública. Como por ejemplo, pues vamos a tener a todas las enfermedades que están bajo campaña, como brucelosis, tuberculosis, influenza aviar de baja patogenicidad, enfermedades que tenemos en el país. Bueno, y allí el gobierno hace labores de vigilancia a través de los comités estatales de, de sanidad animal. Hay 33 comités estatales, uno por entidad y otro para la comarca lagunera, y a través también de los 28, me parece que son comités estatales de sanidad acuícola. Todas las entidades que tienen actividades acuícolas tienen comité estatal de sanidad acuícola. ¿Qué entidades no tienen? Por ejemplo, la Ciudad de México no tiene. Y hay por ahí algunas otras entidades que no tienen. Sí tenemos demasiada actividad acuícola, pero no tenemos un comité.
Bueno, ahí está, la OIE se transformó en la Organización Mundial de Sanidad Animal, fundada como OIM, y tenemos que ahora ya tiene que ir así, ¿no? Con este logo, pero son los mismos enfoques. Esto lo encontramos en los documentos de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Bueno, pero también hay vigilancia epidemiológica en enfermedades de humanos. Por ejemplo, una estrategia aparte de lo mencionado de pasivo y activo. En los Centros de Control de Prevención y Control de Enfermedades, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, conocidos simplemente como CDC o CDC, tienen estrategias diferentes para hacer vigilancia epidemiológica, aparte de activo y pasivo, o sea, aparte de hacer muestreos, aparte de tener una ventanilla para recibir este, notificaciones. Hay criterios que tienen este grupo o este centro, mejor dicho, estos centros de control de enfermedades, para eh, mejorar los tiempos en los que se notifica, se recoge la información y se procesa. Se incrementa la sensibilidad y se mejora la especificidad. Ya mencioné esto de sensibilidad para cólicos, en el caso de Belinda, pues dame todos los casos de cólicos, y muchos de ellos después los voy a descartar porque estoy buscando un tipo de código en particular. ¿Sí? Ese es el que me interesa, no porque no me interesen los otros, pero la vigilancia que ponga este, porque en mi proyecto yo quiero encontrar este. Entonces, es como COVID. Hay muchas otras enfermedades que tienen simbologías parecidas a COVID, pero hasta que tenemos un resultado positivo de una prueba, podemos ya decir que realmente se trata de un caso, y no podría ser una gripa. Entonces, también es importante considerar la representatividad, es decir, esto que está ocurriendo es representativo o no lo es de lo que está pasando en una entidad, en un país, etcétera. Lo útil, la utilidad que se tiene respecto a esto, que sea simple y que sea flexible, son criterios que establecen los CDC para la vigilancia epidemiológica. Estos criterios de los CDC son más difíciles de aplicar en animales, porque muchos patógenos interactúan, porque hay una dinámica de poblaciones mucho más compleja a veces que en el caso de los humanos, a pesar de que podemos decir, bueno, pero los animales están ahí confinados. Bueno, hay venta de animales, ¿sí? Nosotros los obligamos a comer lo que nosotros queremos. Ellos no pueden discernir de si quieren esto o no, ¿no? Y aparte de los animales domésticos, hay migraciones naturales. Por ejemplo, para influenza, pues no hay forma de controlar las migraciones de las aves. No hay barreras que las detengan, por ejemplo, ¿no? Aves, mariposas, mamíferos marinos y otras especies. Se piensa que peste porcina africana llegó procedente de Italia, cruzó Francia por la costa mediterránea y llegó a la región de Cataluña, que es donde se presenta actualmente el brote de peste porcina africana, por migración de jabalíes y porque la población de jabalíes se ha incrementado significativamente en los últimos años. Estaba viendo una muy interesante gráfica. Déjenme compartirles esa gráfica porque creo que viene mucho colación en este momento. ¿Dónde quedó? Ahora espero que no sea otra búsqueda. Pero decirles esta nota. Dice, aquí está, ¿sí? Dice, el brote de peste porcina africana en Barcelona reabre la polémica sobre si hay exceso de ejemplares, porque se presentó en jabalíes. Miren el número de ejemplares que había en 2000 y 2001, alrededor de 100,000. ¿Sí? Estas eran capturas de jabalíes. ¿Sí? Y aquí está ya cerca de medio millón para el periodo 2022-2023.
Y se piensa que hay 2 millones de jabalíes en las regiones de Murcia, Valencia, Cataluña o Castilla-La Mancha, que es donde más hay una gráfica también. Bueno, este es un mapa muy interesante. Este no es presencia de enfermedad, esto es presencia o densidad de población de los jabalíes. ¿Sí? Aquí dice el periodo. ¿Sí? Número de individuos por kilómetro cuadrado, estimado en base a estadísticos cinegéticos. ¿Sí? Menos de 0.1. ¿Sí? Aquí está. Luego de 0.1 a 1.11. Luego de 1.11 a 2.49. Luego de 2.5 a 5 y luego más de 5 animales por kilómetro cuadrado. ¿Sí? Y vean dónde empezó el brote. Muy cerca de la frontera con Francia, ¿sí? La región de Cataluña. Comienza el brote de peste porcina africana y es probable que siga por aquí, ¿sí? Por donde hay mayor densidad. Entonces, no solamente se trata de vigilar enfermedades, sino hay que estar vigilando el movimiento que tienen los animales, el comercio internacional, este, factores que nosotros pensamos, la migración de aves para influenza, por ejemplo, factores que pensemos que pueden tener influencia o que estén relacionados con la presencia eh, de las enfermedades. Poblaciones heterogéneas, manejo y condiciones de producción variadas, diferentes susceptibilidades. Hay animales que son muy susceptibles porque están, por ejemplo, en una zona, hablábamos hace rato al principio, de que probablemente están sometidos a mucho estrés, porque lo que les interesa es producir, entonces rápidamente un pollo tiene que crecer en 7 semanas para alcanzar el peso del mercado, y un cerdo en 6 meses o menos, 5 meses si se puede, y semanas para alcanzar el peso al mercado. ¿Sí? Eso hace que estos animales sean más susceptibles. Por eso ahí se incrementan las medidas de bioseguridad. En el caso de animales más silvestres, animales que pues, no están sometidos a tanto estrés, tal vez se enfermen, pero no tan grave, no va a pasar gran cosa. Pero en el caso de los otros, pega una enfermedad y puede arrasar a toda la población. Y relaciones ecológicas, ¿sí? Vínculos que existen. Estaba leyendo también en ese mismo artículo, que si quieren se los comparto, que, por ejemplo, también hay algo que está ayudando a controlar un poco la sobrepoblación de cerdos, a pesar del, digo, además de los cazadores, que están autorizados para matar a jabalí, em, pues las poblaciones de lobos, ellos se están abasteciendo de jabalí. Entonces, esto mantiene cierto equilibrio ecológico, pero a veces estos equilibrios se rompen, no son suficientes depredadores, y sobre todo, muchos jabalíes se están alimentando ya no en los bosques de lo que solían alimentarse, sino de desechos domésticos, basura doméstica. ¿Sí? Bueno, puede haber exposiciones múltiples, o diversas variables que estén involucradas y bueno, seguimos viendo esta cadena, ¿no? Bueno, podemos hacer vigilancia epidemiológica basada en el nivel de riesgo, es decir, no necesariamente hacer muestreos sistemáticos, etcétera, en toda la población, sino buscar donde yo pienso que puedo encontrar, donde es más lógico, donde hay un mayor riesgo, es decir, una mayor probabilidad de encontrar lo que estoy buscando. No me interesa calcular prevalencias. En el caso de las enfermedades exóticas, no me interesa calcular prevalencias porque se supone que no debería de haber estas enfermedades. Lo que me interesa es detectarlas y detectarlas a tiempo. Por eso se hace inspección fitosanitaria en aeropuertos, puertos y fronteras, porque es la entrada oficial. También hay entrada ilegal, pues sí, pero en las zonas ilegales, dado que son ilegales, pues no se puede hacer vigilancia porque no se sabe exactamente dónde. Sí se puede hacer, pero no siempre es fácil, porque no es una aduana, no es de que pasen, antes de aventarse a cruzar el río, pasen aquí, vamos a hacer una revisión, eso no ocurre, ¿ok? Y también tenemos la vigilancia sindrómica que se aplica, por ejemplo, en el caso de enfermedades exóticas, de fiebre aftosa,
en la campaña de la fiebre aftosa en México, el lema era lesiones en hocico, ubre y patas, cuidado, puede ser fiebre aftosa. Eso es vigilancia sindrómica. En el caso de Belinda, cólico, vigilancia sindrómica, animales que tengan signos de cólico, ¿cuáles son los que nos dijo? Entonces, eso es vigilancia sindrómica. Ahí no estás tomando muestras, no estás observando a los animales, qué comportamiento tienen, qué lesiones en tu caso, o qué actitudes, etcétera, qué signos muestran. Y con esto podemos incrementar la eficiencia en la vigilancia. Veamos rápido la vigilancia epidemiológica basada en riesgo, ¿sí? Y esto tiene que ver con la siguiente parte, el siguiente tema, que es análisis de riesgo, risk análisis. Entonces, la vigilancia basada en riesgo tiene estos 4 puntos, ¿sí?, a cumplir. Vamos a identificar un peligro. ¿Qué quiere decir identificar un peligro? Voy a vigilar peste porcina africana. Seguramente van, ahora con lo que está pasando en España, muy probablemente van a empezar a partir de 2026 de nuevo los simulacros en México de brotes de fiebre porcina africana. Es decir, el gobierno va a establecer toda una serie de ensayos para ver qué pasaría en caso de que entrara peste porcina, y se necesita un análisis de riesgo. Vamos a verlo enseguida, qué es el análisis de riesgo. Si nos da tiempo lo vemos hoy, si no lo vemos el miércoles, no hay problema. Me interesa mucho vigilancia, es de los temas más importantes, porque es la investigación epidemiológica real. Está bien lo que la ciencia hace, pero esto es la vida real. Esto es lo que nos ayuda a controlar las enfermedades. Entonces, identificamos un peligro, un agente al cual voy a vigilar. Virus rábico, virus de fiebre porcina africana, virus de fiebre aftosa, virus de influenza aviar, virus de el coronavirus, COVID-19, y si es no sé, el SARS-CoV-2, perdón, es el virus que causa el síndrome agudo respiratorio severo 2, porque ya había uno a principios de este siglo. En fin, ya que identifico ese peligro, evalúo el riesgo de que se presente. Ahorita vamos a entrar a esta caja negra. Simplemente créanme que se hace evaluación de riesgo. Y a partir de que yo sé en dónde está el riesgo, pues entonces veo qué se está haciendo para controlar ese riesgo. Vamos a suponer, fiebre aftosa. ¿De dónde puede venir? Pues de países en donde hay presencia de fiebre aftosa. ¿Qué países tienen presencia de fiebre aftosa? Pues algunos países sudamericanos, ¿sí? Brasil, Colombia ha tenido, Venezuela ha tenido, Argentina y Uruguay han tenido, no sé si en este momento tengan, pero han tenido, ¿sí? Bueno, ¿qué tendría que hacer? Pues evitar que productos y animales procedentes de los países que tienen o han tenido casos, pues comercialicen con México, ¿sí? ¿Qué se está haciendo? ¿Está abierto o no está abierto el mercado? Pues a lo mejor está abierto, ¿sí? ¿Se está haciendo algún tipo de revisión específica para vigilar que pudiera venir el virus de fiebre aftosa en estos productos o en estos animales? ¿Se le está pidiendo pruebas? ¿Se le está pidiendo vacunación? ¿Qué se está haciendo? Entonces, las medidas que se están haciendo se evalúan, y si se considera que no son suficientes, pues entonces hay que otra vez evaluar el riesgo, y hasta que estemos convencidos de que esta gestión del riesgo es la correcta. Es decir, que todo lo que estoy haciendo va a ayudar a reducir o eliminar la probabilidad de que este agente ingrese al país. Lo hicimos otra vez con Uruguay. Se nos avisó en una reunión con el secretario de Agricultura, el señor Javier Usabiaga, fue el secretario de Agricultura entre 2000 y 2006. Ustedes estaban naciendo. Sí, porque ustedes son de octavo, no, de sexto, así que deben tener 21 años, en 2004, sí, nacieron en esa época, más o menos. Bueno, eh, nos convocó el secretario de Agricultura, yo participé como CONASA, y nos dijo, se va a traer carne uruguaya a México. Y empezamos nosotros a decir, no, 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 no se permite. Dio un manotazo y dijo, no le estoy preguntando. Ya se firmó, el secretario de Economía ya firmó un convenio con el ministro de Economía de Uruguay,
Por lo tanto, va a venir la carne. Ayúdenme en la gestión del riesgo. ¿Sí? Lo más fácil es decir, pues no la compres. ¿Sí? Que es un poco, por ejemplo, la actitud de algunos papás cuando ustedes piden permiso de ir a una fiesta o a algún lugar donde ellos dicen, no, mejor no vayas. Y ustedes dicen, pues sí voy, porque ahí va a ser la fiesta y ahí van a estar los cuates. Y entonces, bueno, entonces hay que hacer una gestión de riesgo. ¿Sí? Bueno, nosotros hicimos gestión de riesgo. Dijimos, bueno, si no hay de otra y se va a traer la carne debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, demostrar que procede de estados dentro de Uruguay, departamentos, son las cosas que funcionan, que, que no han tenido casos en los últimos 10 años. Es decir, para que no sea endémica y no ande circulando por ahí. Segundo, que los animales estén libres de vacunación, porque para poderles hacer una prueba y que si sale positiva no digan, ah, este está vacunado. No. Hacerles una prueba en particular, nosotros pedimos qué prueba y qué resultado debe tener. ¿Sí? Una vez que pasara todo esto, los animales tendrían que ser transportados directamente en transportes flejados. ¿Qué son los flejes? Son como cinchos que se les ponen en la puerta cuando se transporta el ganado, se pone un sello de la autoridad sanitaria en donde dice, salió tal cantidad de animales rumbo a tal destino. ¿Cuál es el destino? El matadero. Allá les llaman mataderos. Un matadero en particular, en donde iba a haber inspectores mexicanos realizando una inspección sanitaria pagada por el gobierno uruguayo. Les pagaban el equivalente a 120,000 pesos mexicanos. Muchos colegas que estaban trabajando en el gobierno, a la hora que se enteraron, dijeron, yo renuncio al gobierno y me voy a trabajar allá. ¿Sí? Este, Parecía buena idea, el problema es que perdieron un montón de cosas aquí, la antigüedad, ahora están batallando para jubilarse. Pero bueno, se dieron su lujo de vivir 2 años en Uruguay, en Montevideo, con un sueldazo y inspeccionando bien poquita carne porque pues llegaba poquita, ¿no? Se tenía que hacer la inspección, se tenía que usar una línea de sacrificio que fuera exclusivamente para la exportación a México, en contenedores nuevos, la carne se ponía en contenedores nuevos, se mantenía en refrigeración hasta que madurara, y una vez que madurara se embarcaba congelada, deshuesada, por supuesto viscerada además, o sea, en cortes, ya nada más, hacia México por un barco que no hacía parada por ninguna parte, viajaba por el Atlántico, llegaba a la costa de Veracruz, allí era inspeccionado de nuevo por un veterinario mexicano que retiraba los sellos y flejes que se habían puesto de origen, que verificaba que sí que cumplía todos los requisitos documentales para la importación y que su destino final fuera un listado de restaurantes uruguayos o de cortes argentinos de carne uruguaya para que llegara exclusivamente ahí esa carne, ¿sí? Nosotros pusimos el estándar muy alto y dijimos, bueno, esto les va a salir carísimo, pero pues lo hicieron, cumplieron con todo y desde hace 20 años, que fue, sí, a principios de siglo, más de 20 años, ¿no? Por la edad de ustedes, se está trayendo carne sudamericana y no ha ocurrido un solo brote de fiebre aftosa en México. Ah, ya me acuerdo otro. El último punto, los propietarios de los restaurantes se comprometían a que los desechos, si sobraba hueso y todo esto, se tendrían que ir directamente a destrucción en una planta harinera, es decir, nada de que se le daba a cerdos y patio por ahí, esto, que es la forma en la que muchas veces se trata. Entonces, bueno, decíamos, ¿cuál fue el negocio para los uruguayos? O sea, está entrando la carne, sale carísimo esto, el mercado nacional, pues sí la paga bien, pero no tanto. No, lo que querían es llegar al Telecán, lo que entonces se llamaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, eh, porque una vez llegando a México, Estados Unidos y Canadá decían, bueno, yo quiero el mismo protocolo. Entonces, el volumen que a lo mejor eran de 120 kilos o 200 kilos a México, nada, se convertía en varios cientos de toneladas cuando incluía a Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Esto es vigilancia basada en riesgo. Se busca, porque se tomaban muestras específicas, ¿sí? En los animales y luego en los productos para buscar la presencia del virus. Con todo esto, pues ya, el riesgo está, no hay riesgo cero, pero es un riesgo controlado, tan bajo que en 20 años no ha pasado nada. ¿Sí? Y bueno,
hay que hacer comunicación de riesgo. ¿A quién? Pues a quien nos solicita, en este caso al gobierno. Se tiene que estar informando cómo va este asunto. Eso es la inspección basada en riesgo. En el caso de ustedes, ¿cómo le hacen para disminuir los riesgos? Pues a lo mejor que los lleven al lugar, que pasen por ellos, que lleven teléfono con crédito, con batería para comunicarse por cualquier cosa, que sea casa de algún conocido, que los papás a veces hagan intercambios, sí, van a estar ahí, pachangas, sí, oye, cero alcohol, cero drogas, va, conste, órale. Que de todas maneras puede ocurrir, sí, no hay riesgo cero, sí, pero hay que tratar de reducir la probabilidad de que ocurra. Esa es la idea, esa es la gestión de riesgo. La vigilancia nos ayuda a eso, ¿sí? Eh, ya viendo específicamente qué es la valoración del riesgo. O sea, valorar la probabilidad de que ocurra una amenaza o un peligro. El peligro se le llama hazard para diferenciarlo de riesgo, risk. Aunque si buscan hazard, en algunas traducciones les va a decir que también es riesgo. Pero por acuerdo internacional en español somos riesgo y en inglés risk. Y hazard para peligros. Y la magnitud de sus consecuencias. O sea, si ocurre, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta tanto la aparición como la diseminación de la amenaza. También en 2005 o algo así hicimos una tesis de una chica, una egresada de la facultad, la hice con una colega de CPA, y evaluamos el riesgo de ingreso de fiebre aftosa en dos diferentes condiciones. En Delicias, Chihuahua, una zona con una alta densidad de población bovina, producen leche, es una de las zonas donde se produce más leche en México. Em, pero hay mucha actividad veterinaria, es altamente tecnificado, es fácilmente, o sea, se podría diseminar muy fácil porque hay una alta densidad de vacas, pero hay vigilancia y demás. Y pensamos que lo comparamos con una comunidad aislada en Chiapas, donde pues, las condiciones de seguridad probablemente son cero, pero los animales están dispersos y eso disminuye el riesgo de transmisión, etcétera. Bueno, hicimos esta tesis, comparamos en dos modelos en donde había un riesgo más alto de que ocurriera. Y resulta que a pesar de que hay mayor densidad en Delicias, por el tiempo de identificación y de notificación oficial a las autoridades de CPA comparado con Chiapas, que bueno, muy baja la densidad, pero si se da, se va a estar dando y nadie se va a enterar, el riesgo es más alto en Chiapas. ¿Sí? O sea, la probabilidad de diseminación es más alta. Y esto lo hicimos a partir de un modelo. La tesis gustó, la mandamos a un concurso internacional de trabajos de tesis de licenciatura en América Latina y ganó el primer lugar, el premio Pedro Hacha, por ser la mejor tesis sobre salud pública veterinaria de ese año. Entonces, esto es valoración, o evaluación, mejor dicho, valoración del riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace un modelo de estos? Pues simplemente bueno, ya sabemos, identificamos una amenaza o un peligro, ¿sí? Un virus, una bacteria, etcétera. Identificamos los factores relacionados con el establecimiento de la amenaza, la diseminación de esa amenaza y las consecuencias biológicas y económicas. Porque a lo mejor tenemos un riesgo alto de que ingrese la chinche del burro, por decir algo, ¿sí? Aunque la UNAM es proclive a las chinches, a lo mejor el poli también lo es y por eso sería chinche del burro. Entonces, es una broma. Pero qué tan grave es una chinche en un burro, ¿qué pasa? A lo mejor la probabilidad es muy alta de que entre y se disemine, pero realmente el burro tiene una afectación importante con estas chinches, baja su productividad, se mueren, se transmite al humano, hay pérdidas económicas, y si la respuesta es no, 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 pues que entre o que no entre, da igual, ¿sí? Entonces, primero tenemos que ver si es de importancia o no es de importancia. Independientemente de lo que diga el listado de enfermedades de notificación obligatoria, lo que nuestro criterio y nuestra lógica nos diga relacionado con esta enfermedad es muy importante. ¿Sí? Tenemos que evaluar factores relacionados con la probabilidad de establecimiento y evaluar factores relacionados con la probabilidad de diseminación. Es decir, si esta enfermedad, por ejemplo, vamos a suponer que llegara el virus de la gacela blanca, si es que existe, ¿no?
el virus hemorrágico de la gacela blanca. Vamos a inventar, a lo mejor sí existe. Y ya llegó a México. Oh, rayos, ¿qué vamos a hacer con el virus hemorrágico de la gacela blanca? ¿Cuántas gacelas blancas tenemos? A lo mejor ni tenemos. Tal vez sí tenemos. Habría que ver en los antes zoológicos, ahora llamados centros de conservación de vida silvestre. Tenemos estas especies, pues ahí está el riesgo, nada más, está muy localizado, etcétera. Entonces, a lo mejor no hay problema, no hay un riesgo alto de establecimiento, porque no hay población susceptible. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si hablamos del virus hemorrágico del perro doméstico? Pues ahí sí tenemos mucho. ¿Qué probabilidad hay de que si llega se disemine, que es la otra, ¿no? Ya entró y se estableció. Ahora, ¿se estableció localmente o se va a diseminar? Con peste porcina africana, ¿se va a quedar en la región de Cataluña o hay un riesgo de que siga por toda la frontera con Francia o que se disemine a otras partes? Hay comercio. Los cazadores que van a Cataluña son de Cataluña o provienen del norte de España, y si es así, al llevarse sus trofeos, van a diseminar el virus. Esto es lo que tenemos que ver, cuáles son los factores relacionados a la diseminación para analizar la probabilidad de que ocurra esto. La vigilancia basada en riesgo, entonces, debe de tomar en cuenta todos estos factores. Durante la evaluación del riesgo debemos de establecer medidas de vigilancia basadas en estos factores, en la probabilidad de establecimiento y la probabilidad de diseminación de una enfermedad. ¿Qué vamos a hacer? Evaluar el riesgo para seleccionar cuáles son las amenazas que vamos a vigilar, evaluar el riesgo para seleccionar la población a la que vamos a vigilar. Si es la chincha del burro, pues vamos a vigilar a los burros. No, pero es que a ellos se les permite a partir de un gato persa. Ok, pues vigilamos a los gatos persas. Entonces tenemos que conocer la naturaleza de la enfermedad, su cadena epidemiológica, su historia natural, para poder determinar cómo rayos se transmite y cómo rayos va a poder llegar a la población susceptible. Y en estos vamos a hacer nuestros muestreos aleatorios o dirigidos. ¿Sí? ¿Qué vamos a considerar? Pues cuáles son las especies que se cultivan o las que se tienen, las especies existentes en la zona, los ingresos de animales, las salidas de animales, los sistemas de producción y sus características, la situación geográfica, como en el caso de España, está en el centro de España, en el norte de España, en el sur, o en la zona fronteriza con Francia, que es lo que ocurre con Cataluña, y las actividades relacionadas con el manejo productivo de la especie. Y bueno, hay programas de cómputo que hacen cálculos y estimaciones de vigilancia basada en riesgo, ¿sí? Y adivinen quién elaboró este programa, ¿se acuerdan de WINEPI? Efectivamente, este programa también fue elaborado por el doctor Ignacio de las, de mi futuro colega, de la, ahí se me fue ahorita el nombre de su universidad. ¿Alguien se acuerda? Pudiera ser buena pregunta de examen. Bueno, cuando hacemos vigilancia basada en riesgo, podemos hacer estas matrices de riesgo, donde si el riesgo de establecimiento es bajo y el de diseminación también, pues tal vez no tendríamos por qué preocuparnos. ¿Sí? Pero si el riesgo de establecimiento es bajo, pero la probabilidad de diseminación es alta, pues entonces empezaríamos a preocuparnos. ¿Sí? Esto es como un semáforo, no hay preocupación, sí hay preocupación y mucha preocupación o no lo hagan, ¿no? Es decir, estos son factores de riesgo. Cuando hay un riesgo de establecimiento alto y un riesgo de diseminación alto, hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿cuál es la ventaja y la desventaja de la vigilancia basada en riesgo? Pues no siempre tenemos información disponible, las metodologías generalmente se van desarrollando en cada modelo, es decir, no están estandarizadas y por lo tanto no hay una validación como tal. Pero
son mucho más baratas porque nos enfocamos en unas cuantas muestras que son las que son representativas del riesgo más alto de que ocurra. Son muy eficientes y nos sirven para enfermedades raras. Todas las exóticas podríamos vigilarlas así, son tan raras que no hay. Y tenemos que buscar la detección, buscar detectar de forma totalmente precoz, es decir, lo más pronto que se pueda, la ocurrencia de este tipo de enfermedad. ¿Sí? Tenemos que establecer el nivel de riesgo de las unidades productivas, establecer diferentes esquemas de vigilancia y bueno, también es determinar el riesgo a partir de la evaluación de los factores y hacer análisis de redes e identificación de puntos críticos, como decíamos, entradas a aeropuertos, puertos y fronteras, mercados donde se comercialicen animales procedentes de diferentes partes que después se lleven a otra parte, etcétera. ¿Sí? Bueno, el objetivo de este sistema de vigilancia basado en riesgo es que bueno, tratar de detectar cualquier aumento de la mortalidad en todas las explotaciones y zonas de crianza según el tipo de producción y también detectar las enfermedades en las explotaciones y zonas de cría en las que se hayan especies sensibles a dichas enfermedades. Entonces, hay riesgo de propagación de enfermedades o diseminación o de contraer enfermedades o introducción. ¿Y cuáles son las condiciones que se evalúan, por ejemplo, en el caso de los animales acuáticos? La biomasa, que es no tanto el número de animales, sino el volumen que se tiene de la especie animal, la calidad del agua, las especies presentes, cuál sería el equivalente en animales, le llaman terrestres, como si esos fueran extraterrestres. ¿Cuál sería el equivalente en animales no acuáticos? ¿Cuáles serían las condiciones de crianza, por ejemplo, de cerdos, que pudieran decir, ah, bueno, puede ser de esta o de esta o de esta otra forma? Bueno, si son poblaciones de traspatio, si son intensivas, la densidad animal, la edad de los animales, la dieta, la calidad del agua, si están compartiendo con otras especies como chapa de mota y sobre todo el destino también de los animales, ¿sí? Porque movilizar un animal de una unidad productiva a otra unidad productiva, porque a lo mejor nace aquí y después se va a otra para explotación, pues es diferente a llevar animales para repoblación, por ejemplo, en unidades que ya quedaron vacías, o si va a consumo humano. Entonces, hay que buscar la aparición de patógenos, predecir la evolución de estos patógenos. Ah, ya, aquí es vigilancia sindrómica, perdón, porque hay objetivos de nuevo. Bueno, la sindrómica dijimos que es vigilar los signos de una enfermedad y yo mencionaba el ejemplo de fiebre aftosa, cuidado, lesiones o úlceras en hocico, ubre y patas de las vacas, puede ser la fiebre aftosa. Entonces, con esto podemos identificar la aparición de patógenos. Decía yo también el caso de Belinda, en el ejemplo que nos dio de cólico causado por Strongylos, eh, pues tendríamos que ver eh, si está presente o no el patógeno, que a lo mejor normalmente no lo está en la unidad productiva. ¿Qué va a pasar? Se está incrementando, ya se estableció, se puede diseminar a otra parte o no. Optimizar recursos. ¿Sí? Primero decíamos, hay que buscar todos los cólicos y ya a esos a lo mejor les enfocamos ciertas pruebas diagnósticas. No vamos a hacer muestreo de toda la población, sino solamente de aquellos animales que muestran signos de cólico con tales características que ya todavía no busca, pero que pudiera hacerlo para su trabajo final. Y estudio y análisis de consumo de fármacos, consultas sanitarias y productividad. Y aquí vamos a ver algo muy interesante. La CDC también ha encontrado, por ejemplo, a través de información relacionada con búsquedas que se hacen en la red, ha encontrado tendencias en donde pueden asociar el consumo de fármacos o la búsqueda de la palabra flu con eh, el comportamiento de casos eh, de influenza. Bueno, definición de caso deliberadamente inespecífica. Ya dijimos que la definición de caso nos dice a quién le voy a llamar caso. Y si es inespecífica,
pues puedo hacerla muy sensible. Se incrementa la sensibilidad cuando yo deliberadamente la hago inespecífica. Cualquier cólico, eso es lo más inespecífico que hay, ¿sí? Cualquier signo de dolor abdominal en el caballo, eso es inespecífico. Muchas cosas lo pueden causar. Entonces, se define la vigilancia sindrómica, dice como la recogida, análisis, interpretación y diseminación en tiempo real o casi de datos relacionados con el estado sanitario para permitir la identificación temprana de impacto o ausencia de impacto de amenazas contra la salud pública humana o veterinaria que requieran medidas preventivas efectivas. Y no está basada en los diagnósticos de laboratorio que confirman una enfermedad, sino en indicadores sanitarios inespecíficos relacionados con el cuadro clínico, síntomas en el caso humano, signos en animales y lesiones, así como en sus consecuencias, consumo de fármacos, pérdida de productividad, y que todos ellos permitan un diagnóstico provisional o síndrome. Después podremos ya hacer búsqueda normal, vigilancia activa buscando casos, pero ya sabemos hacia qué poblaciones vamos a dirigir. Entonces, es inespecífica, pero sensible y rápida y puede aumentar y complementar la información proporcionada por los sistemas de vigilancia tradicionales que se basan en pruebas de diagnóstico. Y este es el ejemplo que les decía. Las tendencias de flu en el buscador de Google, ¿sí? Es un artículo de estos autores donde detectan una epidemia de influenza usando el motor de búsqueda de Google. Y miren cómo coinciden estas tendencias con la presentación de elevación de casos en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, etcétera, ¿sí? O sea, se va viendo una asociación entre los casos que ellos identifican clínicamente en los hospitales y la presencia de una enfermedad o de la búsqueda, perdón. Permítanme. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. ¿Está abierta la puerta? Ok, voy a tocar aquí ahorita el timbre, después, dentro de un instante, y entonces levanta la palanca y empuja la puerta y pasa, ¿va? Ahora, perdón, estamos en la dinámica de los exámenes y vienen por una firma nada más de confirmación. Un examen que es el lunes. Bueno, aquí está Ignacio de Blas, Facultad de Zaragoza, es la Universidad de Zaragoza. Es un sistema de alerta epidemiológico y de manejo acuícola. Ok, no creo que sea todo el muchacho, permítame un momento. Perdón, la alumna está en Mérida, vino su hermano. Ok, bueno, es otro ejemplo, ¿no? Sistema de alerta epidemiológica en manejo acuícola. Este programa lo tienen. Ellos miden el índice de producción y manejo y establecen niveles de alerta por región, por zona camaronera o por estanque. Y esto es normal, aquí tiende a decrecer la producción, bajo, lo normal mucho y valores muy bajos. Entonces, a partir de, tienen unos índices de producción y manejo
y ven anomalías del índice de producción y manejo, y con estas anomalías identifican que está bajando la producción y que debe de haber algo, ¿sí? Entonces tienen un programito donde ellos van metiendo valores de producción, lo que debería estar produciendo y lo que en realidad se está produciendo. Entonces no saben cuál es la enfermedad que tiene, pero detectan que hay un problema de salud que está afectando la producción. Esto es vigilancia sindrómica. Aquí están los niveles de alerta, los colores, cómo se establecen, etcétera, ¿sí? Y esto lo mapean y pueden identificar en dónde se están presentando los diferentes niveles. Los cuadritos nos dan colores amarillos, colores rojos para zonas de preocupación, ¿sí? Y y también lo que está ocurriendo de manera normal, ¿sí? Ahí está en una camaronera, que así le llaman a las unidades productivas. Los estanques, es decir, dentro de cada camaronera, vemos estanque 1, 2, perdón, 1, 3 y 6, que están en lo normal, y estos 2, 4, 5 y 7, que están en niveles de preocupación, ¿sí? O sea, todavía no pasa, pero ya está empezando a pasar algo. Y aquí, como índice, también aquí hubo una baja, ¿no? Y ellos entonces van calificando aquí esto que vemos aquí con con estos colores, en fin. Y esto, bueno, esto es la página del CIBE, de la Secretaría de Agricultura, del SENACICA, la Dirección de Epidemiología, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y esto lo pueden ustedes consultar y vemos aquí, por ejemplo, aquí estos son vigilancia eh, de búsqueda de enfermedades, ¿no? Fiebre porcina clásica, no hay, en 23 no hubo, la tenemos libre, y lo mismo Auyeski, pero de Newcastle sí tenemos por aquí focos, ¿sí? Salmonelosis aviar, influenza aviar, etcétera, rabia paralítica bovina, en fin, ahí se nos informa qué es lo que está pasando en México. Por ejemplo, aquí casos de laboratorio de enfermedad de las manchas blancas en Camarón, y ahí está un no se ha identificado, ¿no? También cabeza amarilla, síndrome de Taura, mononecrosis, perdón, infecciosa, pero vemos otras enfermedades. Esta plática estaba enfocada a organismos acuáticos, pero vimos ixodidiosis, barrosis, sacariosis, nosemiosis, encefalopatía espongiforme bovina, gusano barrenador, que en aquella época, 2023, todavía no lo teníamos. Y esta es la aplicación Avice. Ustedes pueden descargarla en, ¿cómo se llaman estos? En Play Store. Bueno, ¿cómo se llaman? En estos lugares en donde se descargan aplicaciones, ¿sí? Y ustedes pueden notificar, no lo hagan, a no ser que sea cierto, sospechas de enfermedades de aquí está la especie animal. Está muy fácil para que cualquier persona, inclusive aunque no sepa leer o tenga dificultades para hacerlo, pueda notificar fácilmente con iconitos, ¿no? Bueno, en conclusión, hay estrategias complementarias a los programas tradicionales de vigilancia epidemiológica, y existe la posibilidad de hacer análisis en tiempo real a través de estrategias como la vigilancia basada en riesgo y la vigilancia sindrómica, que tienen un gran potencial para la detección de enfermedades emergentes. Esta era aquí venía cálculo de tamaño, está con introducción así, dirían mis hijos, mamalona. Pero bueno, ok, qué bueno que aquí viene la de análisis de riesgo. Ok, bueno, esto es una situación que me tocó personalmente vivir. El tiempo que estuve trabajando en Senacica, me fui de sabático. Estuve en la subdirección de análisis de riesgo. Bueno, en la subdirección de políticas y evaluación de riesgo, luego como subdirector de análisis de riesgo. Y en la época en la que ocurrió el brote de influenza humana H1N1, Rusia cerró la frontera a la carne de caballo que nosotros les exportábamos, porque decían que había el riesgo de que en la carne de caballo viniera el virus de influenza humana H1N1. Entonces, a mí me tocó elaborar el análisis de riesgo para reabrir la frontera de la carne mexicana al mercado ruso, demostrando que
pues realmente el riesgo era insignificante de que esto ocurriera, mínimo y prácticamente cero, porque se hacía, realicé los recorridos en los dos rastros que en ese entonces se exportaban, los dos estaban en Zacatecas, en Jerez y en Fresnillo, y todos los caballos procedían de Estados Unidos, o la mayor parte eran procedentes de Estados Unidos. Ellos tienen una normativa extraña, no les permiten matar caballos, pero sí está permitido el consumo de carne de caballo. Entonces, como no pueden matarlos, porque por ley no pueden, los venden a México. México mata a los caballos y se los vuelve a vender ya como carne de ganado a Estados Unidos, a Rusia, a Japón, y de acuerdo a lo que me platicaban algunos gerentes de estas plantas, también a algunos restaurantes de hamburguesas de México, unas cadenas importantes, le dije, el payaso o o el rey. Dijo, te lo dejo en que es uno de esos dos, nada más, ¿no? Pero bueno, finalmente el estudio demostró que el riesgo no era importante y nos volvieron a abrir el mercado ruso. Muchas veces se ponen las enfermedades como una barrera comercial no arancelaria. A partir del 94 que se quitaron los aranceles, con Trump ya volvieron, pero se habían quitado desde el 94 por los tratados de libre comercio y por la creación de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, pues se podía comerciar libremente, libre de aranceles a cualquier parte, pero no libre de requisitos sanitarios. Entonces, había que cumplirlos y los países pueden establecer requisitos adicionales si lo consideran, ¿no? Entonces, bueno, el análisis de riesgo es una herramienta que nos permite evaluar la probabilidad de entrada, establecimiento, diseminación de enfermedades o plagas y las consecuencias biológicas y económicas asociadas principalmente debidas al comercio de animales, sus productos y subproductos. Por ejemplo, México puede vende, de hecho, todos estos productos que vemos aquí. A ver, porque creo que hay forma de, y esta es información real. No, al revés. Todos estos productos los vende a China, ¿sí? Entonces, Cemento Cruz Azul, Miel Carlota, La Morena, Zapatos Flexi, Cinépolis, Tecate, Bachoco, Bafar, Lala, Oxxo, todos estos productos y empresas exportan a China, ¿sí? A ver cómo se regresa. Ahí está. ¿Sí? Y ellos pueden establecer barreras dependiendo de si consideran que existe un riesgo a la salud pública o la salud animal. Pero bueno, el análisis de riesgo no empezó por el comercio de animales, ni por producto de origen animal. El análisis de riesgo empezó a partir de la Primera Guerra Mundial y se hizo primero por vuelos. ¿Por qué? Porque al empezar a haber vuelos, empezó a haber tráfico aéreo y empezaron a ocurrir accidentes. Entonces, tanto el gobierno como la industria buscaron una forma de identificar y evaluar las medidas de seguridad de las empresas, de las aerolíneas o de los aviones, la magnitud de las fallas y establecer con base en estos criterios de seguridad. En 1940, este señor Robert Lucer, aquí Lucer se escribe con U, no con O, o sea, no es Robert Lucer, con una L en la frente, era un matemático del programa alemán de misiles y él planteó lo que se conoce como la teoría fundamental del análisis de riesgo, que dice, la probabilidad de éxito de una cadena de componentes es el resultado de las probabilidades de éxito de sus elementos, por lo que la probabilidad individual debe ser más alta que la del sistema en su conjunto. Entonces, aquí lo está diciendo y todos los demás que están al lado nomás ni lo pelan, pero es cierto, ¿no? Y bueno, ¿a qué se refiere esto? Ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero si yo solamente evalúo la probabilidad de que entre peste porcina africana a México, así nada más, yo puedo decir, pues, puede depender de qué tan frecuentes fuera. No, si yo voy analizando toda una cadena de elementos que se requieren para que la carne de España llegue a México, ¿sí? Pues a lo mejor es carne de qué animal, de todas las especies animales, no solamente de jabalí, porque ¿qué tendría que ocurrir para que esa carne llegara a México? Bueno, pudiera ser que se infectara un animal susceptible como un cerdo doméstico
que este sí entra en la cadena productiva y que entonces a través de un producto que permita que el virus sobreviva en él por el proceso, es decir, carne cruda, porque en la carne madurada ya no sobrevive, ni en la carne cocida, ni ahumada, o sea, ningún alimento procesado como el jamón o el pepperoni, ninguno de estos, aunque estén elaborados con carne de cerdo, vamos, aunque estuvieran elaborados con carne de jabalí muerto de fiebre de peste porcina africana, no llegaría, ¿sí? Pero entonces yo puedo ir agregando eh, un análisis de riesgo, identificando la probabilidad de que la gente sobreviva en cada etapa. Conforme voy multiplicando esto, el riesgo inicial va disminuyendo. Y a esto es a lo que se refiere. Esta probabilidad individual debe ser más alta que la del sistema en su conjunto. Y ahorita vamos a ver eso. Bueno, esto que empezó con la aviación en los años 50 y 60 se aplicó a sistemas más complejos, como plantas de energía atómica, tal vez conocen esta, o los viajes espaciales. Este es el Saturno V, la nave que transportaba al Apolo 11, que llevó al primer hombre a la Luna, ¿sí? Y bueno, H. A. Watson diseñó un método lógico y sistemático para describir las circunstancias bajo las cuales un sistema puede fallar. A este método sistemático se le llamó árbol de fracaso o árbol de fallas. Lo hizo para el ejército de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Y entonces puede salir esto, 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 y entonces fue abriendo las posibilidades en términos de que pues falle el tren de aterrizaje, falle uno de los motores, etcétera, ¿no? Bueno, David Hassel fomentó la construcción y desarrollo de este árbol de fracasos, pero para la empresa constructora de aviones Boeing. Boeing en este caso va con E. Si no llevara esta E sería Boeing, como esos que debemos, los inflamos y tronamos, pero estos son aviones. Y amplió su uso para la solución de una amplia variedad de problemas de seguridad y de fiabilidad. Herman Kahn, por otro lado, evaluó escenarios ante la proliferación de armamento nuclear usando parámetros cualitativos y cuantitativos de datos económicos, tecnológicos, políticos, sociales y culturales. Es decir, metió todo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la política, la economía, la tecnología, todo esto juega un papel importante, por ejemplo, para que hubiera proliferación o no de armamento nuclear. Todo esto lo hizo con un modelo de teoría del juego que desarrolló un señor llamado John Forbes Nash Jr., al que ustedes conocen, tal vez si han visto una película que se llama Mente Brillante, ¿sí? No se parece a este, Hollywood le hizo un gran favor y lo encarnó Russell Crowe, que ahora ya está viejito y también se parece al de la foto, pero no, porque está un poco más bonito. Pero bueno, si han visto la película Mente Brillante, tal vez la han visto, tal vez no. Pero es la historia de un tipo que tiene obsesiones matemáticas y desarrolla fórmulas y ve este, amenazas en todas partes, ¿no? Bueno, él desarrolló esta teoría del juego principalmente para prever cómo se mueven las palomas, pero también cómo se van desarrollando los juegos de azar. Es decir, usó también Monte Carlo, pero metiendo un montón de elementos adicionales para predecir hacia dónde va a ir un juego. Esta fórmula es la que Herman Kahn después utilizó para evaluar la probabilidad de la proliferación de artefactos nucleares. El uso del análisis de riesgo llegó hasta cuando ya estamos en los años 80 y 90, entre el 86 y el 94 se llevó a cabo una serie de acuerdos internacionales llamados la Ronda Uruguay, que es la creación de lo que después se conoce ahora como el neoliberalismo. Eh, Se firmó en la conferencia ministerial de Marrakech en el 94 una serie de acuerdos que dieron origen a la creación del GATT, que es el Acuerdo General de Comercio y Aranceles, que finalmente desembocó, aquí está el firmamos el GATT, ¿sí? Estos son líderes mundiales de aquella época, primer ministro inglés y representantes de todos los países importantes, económicamente importantes del mundo. Y finalmente esto desembocó en que en 1995 se creó la Organización Mundial de Comercio, ¿sí? Bueno, decíamos que se planteó
el libre comercio, pero no es un comercio libre como tal. Les decía, pues puedo ir a vender mis tortillas a Estados Unidos o mis garnachas, etcétera. No, hay un acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias que firmó la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Salud. Es decir, sí vamos a vender, pero espérame tantito, hay que facilitar el comercio de productos agropecuarios, pero cada país, cada gobierno, tiene derecho a tomar medidas sanitarias y fitosanitarias para proteger la vida y la salud de las personas, tal como lo hizo Rusia en 2009. ¿Sí? Ellos pensaban que el virus de H1N1 que estaba en México podía representar una amenaza a la vida y salud de personas, animales y vegetales. Bueno, vegetales no, pero personas sí. Y entonces cerraron la frontera. Este acuerdo permite evitar o trata de evitar discriminar el comercio entre países en condiciones análogas o idénticas. Es decir, si se lo aplico a Guatemala, se lo tengo que aplicar a Estados Unidos, a España y a cualquier otro país en condiciones iguales. Y si no, no lo puedo aplicar. O sea, si no trata de disminuir los tratos eh, preferenciales. Y por lo tanto, cuando se establecen medidas de cierre de fronteras y controles y la aplicación de requisitos, estas deben ser científicamente fundamentadas, las menos restrictivas, siempre y cuando cumplan con el nivel adecuado de protección, no discriminatorias y consistentes. O sea, nada de que hoy sí y mañana no, sino a lo largo del tiempo se mantenga, a no ser que cambien las situaciones. Bueno, el acuerdo establece el uso del análisis de riesgo y sus características, pero no establece cómo se aplica, ¿sí? Perdón. Y entonces, para esto, hay organizaciones de referencia internacional para interpretar el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC, bueno, de la Organización Mundial de Comercio y de la Organización Mundial de la Salud, en donde pues hay tres organismos que son los que definen claramente con respecto a alimentos, el Códex Alimentarius, a animales, la Organización Mundial de Salud Animal, con respecto a salud animal, y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria con relación a la sanidad vegetal. O sea, nosotros, estos organismos, establecen las reglas básicas de aplicación del análisis de riesgo. Y así llegamos a que el análisis de riesgo tiene 4 etapas. Hoy vamos a trabajar hasta las 9 porque tengo una evaluación tutorial a las 9 de una alumna de maestría. Entonces, estoy aprovechando lo más que se puede el tiempo, por eso no he dado tiempo a preguntas ni hemos hecho ejercicios. Ya haremos la próxima semana, el miércoles, vamos a hacer ejercicios con sensibilidad y especificidad. Bueno, el proceso de análisis de riesgo comprende, como ya lo habíamos visto cuando hablamos de la vigilancia basada en riesgo, la identificación de un peligro, la evaluación de riesgo, pero ahora sí vamos a ver cómo se evalúa este riesgo, la gestión del riesgo y la información sobre el riesgo. El problema con el riesgo, es decir, con la probabilidad de que ocurra algo, es que también está asociado a la percepción del riesgo. Por ejemplo, estos amigos de la bicicleta tienen una percepción del riesgo algo diferente a la que yo tengo. Yo no me subiría a una bicicleta que fuera en un camino en estas condiciones, con una altura de 300 metros o algo así para abajo, ¿sí? No lo haría. Es más, no sé si a estas alturas de mi vida me subiría o no a una bicicleta, punto. Pero pues para ellos no hay riesgo porque lo tienen controlado. Si tienen su chamarrita, un casco, tal vez rodilleras, entonces, bueno, pues, se puede uno caer, ¿no? Ok, al piso sí, pero allá, no sé. El riesgo se percibe. Las mamás de los niños pequeños perciben un riesgo más alto que los papás en general, ¿sí? No quiere decir que no haya también ambos extremos en ambas partes, ¿no? Pero los propios niños no tienen una percepción del riesgo tan alta, ¿no? Las mamás sí, te vas a caer, como soy un niño una vez, te vas a caer hasta que te caes, ¿sí? Y entonces el niño empieza a percibir ese riesgo, pues no, la cara sí un poco caer, ¿no? Ya entendía a qué se refería mi mamá. Esa percepción del riesgo se va adquiriendo con experiencia. Yo manejaba a una velocidad diferente hace 50 años cuando empecé a manejar que como manejo ahora, ¿sí? Porque mi percepción del riesgo va cambiando con el tiempo, ¿sí? Y también el riesgo cambia respecto a quién es la causa del riesgo y a quién es el receptor del riesgo, ¿sí? No te va a pasar nada, decimos.
En fin, parte de las características de este análisis de riesgo es que tiene que ser consistente, científicamente fundamentado, flexible y transparente, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos fórmulas y muchas veces los documentos de análisis de riesgo así son. Y entonces ocurre un milagro y pum, ahí está el resultado. A ver, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo bajaste este riesgo? No, pues es que llevamos a cabo esta medida, aplicamos agua con tlacote o del tlacote y ya, esto produjo el cambio. Entonces, hay que ser explícito en los documentos de análisis de riesgo entre un paso y otro paso. ¿Okay? Bueno, ¿cuándo tenemos que aplicar o cuándo es posible llevar a cabo un análisis de riesgo? Cuando pensamos importar un producto de especie que no se ha considerado previamente, o sea, voy a traer, se me ocurre, ¿qué tal? Jabalíes de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Cuando se va a importar de un país del cual no se ha importado. No, mejor es que me dijeron que está cerrado ahorita España. Bueno, voy a traer jabalíes de Zambia. ¿Zambia dónde está? Pues en África. ¿Cómo se llama la enfermedad? Peste porcina africana. ¿Y será que no hay? No sé. Sí, pues hay que hacer un análisis de riesgo. Cuando cambia la situación sanitaria de un país, o sea, España ahorita tiene este brote, seguramente lo van a controlar, seguramente en un año o dos, no van a decir, ya, pues en la frontera ya cambió la situación sanitaria, ya no tengo peste porcina. Va, vamos a hacer un análisis a ver si es cierto. Durante el proceso de regionalización dentro de un propio país, hemos tenido a nuestro país dividido en zonas, regionalizado, dependiendo de, 56, dependiendo de la situación sociosanitaria de ese país, de esta región, ¿sí? Es decir, eh, cuando teníamos fiebre porcina clásica, pues la tuvimos en todo el país, después se erradicó, se controló y bueno, y se erradicó en el noroeste del país, es decir, en Sonora, en las Bajas y Sinaloa, fueron las primeras zonas libres. Después en la península de Yucatán, toda la península, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, lograron controlar porque hay una sola entrada, es decir, estas regiones que están aisladas son más o menos fáciles de controlar. El centro fue más difícil. La última región en liberarse en México, en este proceso de regionalización, fue la región centro-occidente, que es básicamente el Bajío, no sé, bueno, parte de Querétaro, Guanajuato, zonas de Jalisco, en Michoacán, Michoacán, pues el Bajío, esta zona es la zona más productiva del país. Jalisco produce la mayoría del cerdo que se consume en este país. Entonces, esa zona, por tener tanta comunicación, es muy difícil de controlar. Fue la última zona que se pudo declarar libre de peste porcina africana y a partir de ahí México ya se pudo declarar como país libre de esta enfermedad. Y también para promover la exportación de productos, entre otras muchas razones. Bueno, cuando hacemos un análisis de riesgo, hay tres preguntas que podemos hacer. La primera, ¿qué puede salir mal? La segunda, ¿qué tan probable es que esto salga mal? Y la tercera es, bueno, si sale mal, ¿cuál es la magnitud de las consecuencias? Hace rato hablando de las chinches del burro, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es posible que entren a México. ¿Qué tan probable es que entren? Y si entran, ¿qué va a pasar? ¿Sí? A partir de importación de vacas, ¿qué tan probable, bueno, qué podría salir mal si estas vienen de Brasil? Pues que están lactosas. ¿Qué tan probable es que suceda? Pues va a depender de qué tan frecuente es la enfermedad allá, la prevalencia de la enfermedad en el lugar de origen, si hay alguna medida restrictiva, como lo que planteé para el caso de Uruguay, por ejemplo, y si llegara a entrar, ¿cuál sería la magnitud de las consecuencias? Serían devastadoras, se acabaría la ganadería nacional, se nos cerrarían los mercados, por lo tanto, de exportación, ya no podríamos vender, si ya no podemos vender bovinos en pie en Estados Unidos, esto sería ya imposible, pero tal vez tampoco podríamos vender carne de chile. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué es la identificación de peligros? Se trata de identificar agentes patógenos asociados a un producto en particular. Se trata también de determinar la validez de aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias que haya impuesto algún país, por ejemplo. Otra vez,
Pensemos en Rusia, tal vez Rusia quería eh, cerrar el mercado mexicano, pero bueno, es válido o no, y nosotros demostramos que no, y simplemente se volvió a abrir la frontera. Determinar las enfermedades existentes en el país exportador, el que vende, y establecer prioridades también. Bueno, ¿para qué me quiero meter en esa bronca? ¿Realmente necesitamos ese producto o no lo necesitamos? Y bueno, 8:59. Voy a dejar aquí en esta diapositiva la presentación para acordarme. Voy a dejar de grabar y les reitero el ofrecimiento que hice la semana pasada para los que no lo escucharon. Lo voy a escribir porque me di cuenta que no lo escribí y creo que se quedó sin grabar, no estoy seguro. Pero bueno, dentro de 8 días yo les ofrezco que nos veamos exclusivamente para revisar lo que ustedes quieran de los trabajos. Dentro de 8 días es feriado en la UNAM, y de hecho ya el semestre terminó el primero, o para esa fecha ya habría terminado el día 11, perdón, 11 de diciembre. El 12 oficialmente no se trabaja, pero yo voy a estar en casa temprano, entonces puedo destinarles un rato a revisar trabajos, si así quisieran ustedes, para que los que manden ya, si me lo mandan después de ese día y me dicen, oiga, le puede revisar y echar un ojo, cero, yo ya me declaro en vacaciones. Entonces voy a volver a abrir correos y demás hasta el lunes 5 de enero, pero ya los voy a revisar con fines de calificación, ¿sí? Entonces, revisarlos sin fines de calificación, esto sería el viernes de la semana próxima, ¿sí? Entonces, los que gusten conectarse, encantado de la vida los recibo. Y bueno, pues nada más, porque ya va a entrar mi alumna al tutorial. Que estén muy bien, un gusto saludarlos. Perdón porque ahora ya no haya habido mucha interacción, pero esperemos que ya con esto estamos casi terminando el programa. Vamos a terminar el miércoles la última parte de la presentación de análisis de riesgo y vemos sensibilidades y especificidad, y con esto ya integramos absolutamente todo lo que ustedes necesitan saber y conocer de epidemiología veterinaria. Un gusto saludarlos, nos vemos, que estén muy bien. Feliz fin de Gracias, semana. doctor. Bonito fin. Gracias, profe. Muchas Gracias gracias, igualmente. doctor. Bye, bye.